al PowerPoint o hagan sus notas para yo poder continuar. Vamos al libro de Hechos. El libro de Hechos, el capítulo 3, versículo 19, dice así. Así que arrepentidos y convertidos para que seáis borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Una de las cosas que debemos entender eh, para que la presencia de Dios pueda morar en nosotros, que tenemos que primero hacernos una autoevaluación o una introspección de cómo estamos por dentro. Por fuera podemos vernos bien, pero por dentro es lo que importa y es lo que Dios está buscando. Éxodos, el capítulo 33, el versículo 13, 14 y 15, un texto muy conocido cuando Moisés tiene la conversación con Dios. Dice, ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tus caminos para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, Dios hablando a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Interesante punto que tenemos aquí donde Dios tiene una conversación con Moisés y Moisés, por supuesto, le pide algo que es tan valioso que mucha gente no valoriza, por supuesto, mucha gente no le ponen quizás el interés o la dedicación a conocer lo que es la presencia de Dios. Moisés dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, por favor, no me saques de aquí, queriendo decir, hay cosas buenas que estén pasando a mi alrededor, hay asignaciones, hay llamado, pero si tu presencia no va conmigo, no quiero ir a ningún lado. Es importante que entendamos que caminar en esta tierra sin la presencia de Dios es como caminar eh, literalmente muertos en un espíritu que tenemos que es dentro del cuerpo. La presencia de Dios es la que nos da la vida, es lo que nos da el aliento, es la que nos da el descanso, es la que nos mueve, ¿no? Para poder seguir viviendo en esta tierra. Ahora, muchos, muchos de ustedes se quejan de las cosas pasadas o que le pasan cosas. Muchos se quejan por las cosas pasadas y otros se quejan por las cosas que están pasando ahora mismo, que no entienden en el proceso o en el camino al destino. Y lo que no saben es que Dios te puede llevar al desierto para procesarte, porque si no has pasado tu examen, volverás de nuevo al desierto. El desierto es el mejor lugar de preparación y tú decides hoy y tú decides mañana cuánto tiempo tú quieres estar en el desierto. Hay gente que le gustan los desiertos. Eh, no es lo mismo estar lleno del espíritu como estar en el espíritu. Hay gente que dice, yo estoy lleno del espíritu, pero sigue haciendo lo mismo, sigue caminando igual, sigue actuando igual. Pero cuando tú estás en el Espíritu Santo te va a decir lo que está bien y lo que está mal. Mucha gente, eh, a veces el Espíritu Santo le quiere hablar, pero como piensan que están tan llenos de él, no le hacen caso. Entonces no es lo mismo que tú digas, estoy lleno del Espíritu, como que estoy en el Espíritu. No es lo mismo estar lleno de la presencia como que estar en su presencia y que ella habite en ti. Lucas, el capítulo 4, el versículo 1 al 2 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada aquellos días, pasando lo cual tuvo hambre. Nosotros a veces nos quejamos, pero a veces Dios quiere probar cuánto hay de él en ti y te va a llevar al desierto y te va a retar en el desierto. Y en el desierto hay gente que en los desiertos
venden los valores, venden los principios, se rinden ante la tentación, se rinden ante lo que se le ofrece el mundo. Hay gente que no dedican el tiempo para cultivar o para crecer en lo que es la presencia de Dios. Por eso este tema de la presencia lo vamos a estar abundando en profundidad todas estas semanas, porque creo que es un tema que hoy en día la gente han pasado por alto y no le han puesto atención. Y yo no quiero caminar sin su presencia. Yo quiero que donde quiera que yo entre, me identifiquen por lo que yo cargo de parte de Dios, no por los talentos que yo cargo o por los dones que se me hayan dado. Es importante que tú entiendas que el mismo Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, pero ahí él le enseñó al diablo que Dios había dado una palabra sobre él. La presencia de Dios nunca se va a encontrar en un lugar donde no se le da reverencia y no se honra. Hay gente que dicen, oh, la presencia de Dios está en mi casa y tu casa tiene un desorden. La presencia de Dios está en mí y tú cargas un desorden. La presencia de Dios, donde quiera que yo voy, ella camina conmigo y tú no estás en orden. Entonces yo creo esta noche que tenemos que conocer por qué y qué es la presencia de Dios. La presencia de Dios no es cualquier cosa. La presencia de Dios es Dios mismo habitando en nosotros. La presencia de Dios nunca se va a encontrar en un lugar donde no se le da reverencia. Hay veces, y esto lo digo con mucho, con la autoridad que cargo, lo digo por el conocimiento que tengo, lo digo por lo que he visto, he ido a lugares aún en estos estudios que damos durante todos los años que hemos dado, tú ves gente que están entrando o entran a una clase, a un culto, a un servicio, y lo menos que hacen es atender lo que Dios les quiere decir. Y eso es deshonra a la presencia de Dios. Pero cuando tú le preguntas, ellos cargan la presencia de Dios. Por supuesto que la presencia de Dios camina en orden. Muchas veces creemos que ir a un culto, en un servicio, hablar lengua o quizás dar una palabra profética nos hace a nosotros exento de que no seamos evaluados por la presencia de Dios. Yo creo que cuando Dios está hablando, debemos atender. Yo creo que cuando Dios usa a alguien para enseñarte o adiestrarte o guiarte, debemos atender porque es Dios mismo hablando por la boca de un líder o de un ministro, de un pastor. La presencia de Dios no es un objeto. La gente lo tiene como un objeto. Lo cojo cuando quiero, lo suelto cuando quiero. Cuando quiero, me la llevo y cuando no quiero, la dejo en casa. La presencia de Dios no es un objeto, es el Espíritu de Dios mismo operando en la creación y en nosotros. Cuando entendamos lo valioso y lo poderoso que es honrar la presencia de Dios, tendremos menos problemas y más resultados. Tendremos menos situaciones y más camino para glorificar a Dios. Entonces, es importante que tú entiendas que la presencia de Dios no es como un cuadro, como yo tengo muchos cuadros en esta oficina, que tú lo enganchas y lo mueves cuando tú quieres del lugar donde está. Hoy no me gusta aquí, lo pongo acá. Hoy no me gusta acá, lo pongo en el otro lado. No, la presencia de Dios es delicada, la presencia de Dios es valiosa y la presencia de Dios necesita ser honrada. No existe, escuchen bien esto, yo quiero que lo apunten por ahí, no existe un disfrutar de la presencia de Dios ni de avivamiento si usted no está bien delante del Señor. Hay gente, Dios mío, que piensan que porque saben 4 letras de la Biblia están perfectamente bien. Hay gente que no siguen los principios, hay gente que no están comprometida, hay gente que no se dejan guiar por nadie, hay gente que no ofrendan, hay gente que no diezman, hay gente que no pactan, hay gente que no siguen instrucciones, hay gente que no obedecen. Son tantas las cosas que a veces tú ves
de la gente que piensan y dicen que cargan la presencia, que todo va en contra de los principios y de los valores. No existe un disfrutar de la presencia de Dios ni de avivamiento si usted no está bien delante del Señor. Para tú poder estar bien delante del Señor, tienes que cumplir, debes de cumplir con todos los mandamientos, con todos los estatutos y con todas sus ordenanzas. La presencia de Dios no puede estar en un lugar o la presencia de Dios puede estar en un lugar y tú no sentirla. Y hay veces yo he ido a culto, yo he estado en servicio donde Dios se ha movido poderosamente y la gente está mirándose o en el teléfono, qué sé yo, hablando y no están pendientes porque ni saben que la presencia de Dios está moviéndose ahí porque no la conocen. La gente piensa que conocer la presencia de Dios es sentir que se te pararon los pelitos y te caíste para atrás. Wow. O que de momento te dio un viento de algo y dices, wow, la presencia de Dios es mucho más que eso. La presencia de Dios tiene que habitar dentro de ti para que tú puedas sentirla y disfrutarla. Ella puede pasar por tu lado y tú ni darte cuenta. La presencia de Dios no se puede estar, la presencia de Dios se puede estar moviendo y tú no darte cuenta. Y es triste, muchas veces Dios quiere, a veces yo no sé tú, yo me pregunto cómo es que Dios sana a uno y a otros no, como que en un culto, en un servicio, en una clase Dios, unos aprenden y otros no, y tú te das cuenta a veces que muchas veces que las personas no están atendiendo, están escuchando pero no están atendiendo, te están mirando pero no están atendiendo, y el problema que tenemos con esta generación de ahora, y cuando digo generación de ahora no estoy hablando de los jóvenes nada más, estoy hablando de jóvenes y adultos, es que no atienden y no prestan atención cuando Dios habla. El profeta la semana pasada dio instrucciones y era como que nadie las entendió. Yo entendí todo lo que él habló, pero la gente estaba, ok. Yo dije, bueno, no están entendiendo lo que Dios está hablando por la boca del profeta. Y tú me dices, apóstol, yo entendí, no entendiste. Y tú sabes más bien que nadie cuando Dios te habla que tú tienes que ejecutar lo que Dios te dice. Tú puedes saber que Dios es y nunca experimentarlo. Hay gente, tú le preguntas a todo el mundo por ahí, la gente sabe que Dios es, la gente sabe que Dios existe, la gente sabe que Dios es el Todopoderoso y la gente sabe que Él está sentado en el trono, pero nadie lo experimenta. ¿Por qué la gente no experimentan a Dios? Porque no tienen una conexión con la presencia, no tienen una conexión con Él. Y tú no puedes vivir sirviéndole a Dios por ratitos o por momentos. Hay gente que hoy en día están más preocupados por sus casas, están más preocupados por sus finanzas, están más preocupados por lo que dirán que porque la presencia esté en ellos. Y tú ves hoy en día tantos hombres y mujeres hablando sin fundamento, hablando palabras huecas, hablando sin testimonio, porque tomaron de este tema de la presencia de Dios, hicieron una teoría, hicieron una doctrina y todo el mundo está aplaudiendo a veces las tonteces que la gente dice porque nadie entiende lo que están hablando. Entonces es importante que tú, para conocer la presencia de Dios, tengas una experiencia con Él. Y yo digo esto y lo he dicho muchas veces, no me digas que has tenido una experiencia con Él y sigues haciendo lo mismo. No me digas que has tenido una experiencia y que conoces la presencia de Dios cuando no puedes sujetar. No me digan a mí que yo sé, conozco y siento la presencia de Dios cuando hoy en día tu vida es un caos y tú no has cambiado cosas que tienes que cambiar. Entonces yo creo que la persona, hombre o mujer, que tiene un encuentro con la presencia de Dios, trae cambios a su vida, trata de cumplir con lo que Dios le manda. Yo conocí al Señor hace 32 años atrás. Los primeros 2 años se me hizo difícil, seguía navegando, pero una vez Dios se me revela, yo hice un cambio total. He vivido momentos buenos, momentos difíciles, pero nunca he dejado de tener esa
experiencia con la presencia de Dios continua, diaria, no de momento, continua, todos los días. Nos levantamos, oramos y todos los días tenemos una experiencia. Y es importante que entendamos eso. Una de las características de los personajes del Antiguo Testamento y su historia eran la continua presencia de Dios en sus vidas. Y es muy evidente que los logros, escuchen bien, y las hazañas y todas las conquistas, incluyendo a Josué, Moisés, Abraham, todos los profetas del Antiguo Testamento que tuvieron éxito y conquistaron, estos personajes estaban relacionados directamente y conectados directamente con la presencia de Dios, con la presencia. ¿Cómo es posible que un Daniel pueda estar en un foso lleno de leones que estuvieron hambrientos, que comían gente, que era para eso los tenían encerrados, y cuando meten a Daniel ahí, los leones solamente lo que hicieron fue servirle como calentador? No, en otras palabras, cuando abrieron la puerta, los jóvenes hebreos y Daniel estaban todos completos y los leones mansitos. Eso lo hace alguien que carga la presencia de Dios. Cuando tú conoces, cuando tú entiendes, cuando tú sabes cómo opera Dios y cómo opera su presencia, no importa el lugar donde te metas, tú siempre vas a brillar para Dios. Es tan importante para nosotros esto. Mateo 1:23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esto es importante. Cuando tú entiendes esto, que Dios es contigo, te das cuenta que nada es tuyo. A la gente le cuesta soltar lo que Dios le dio, que no es de ellos. Tú tienes que aprender a saber que Dios te dio todo lo que tú tienes. Te dio tu empleo, te dio tus hijos, te dio tu finanza, te dio el ministerio, te dio la unción, te dio los negocios, te dio la capacidad para poder generar ingresos, te dio todo lo que tú tienes, te lo dio Dios. Y cuando tú entiendes eso, te das cuenta de que tienes que reconocer que Él es todo para ti y que su presencia es importante. Romanos 11:36, un texto muy leído en estas clases que hemos estado dando por tanto tiempo, dice: porque de Él y por Él. Esto lo tenemos que leer, aprenderlo, escucharlo, escribirlo en un papel, ponerlo en tu diario de todos los días, porque porque todo de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Yo quiero que tú repitas y escribas esto: todo pasa por Él. Si algo llegó a ti es porque primero pasó por Él. Primero llegó a Él, y si llegó a ti, no te va a destruir. A veces tú dices: esta prueba, si llegó a ti, Dios ya la aprobó. El hecho de que llegó a ti es la razón de que ya Dios tenía la salida de antemano. Una de las dimensiones de la presencia de Dios, importante que tú escribas esto, es la omnipresencia de Dios, que quiere decir Dios está presente en todo lugar, porque Él es infinito y está en todo lugar a la misma vez. Ahora, punto importante para que aprendas y tengas notas: el hecho de que Dios esté en todo lugar no significa que Dios se manifiesta en todo lugar. Dios está hoy aquí, está en tu casa, y Dios está en todo lugar que puedan escuchar esta voz maravillosa que yo tengo. Y quizás aun cuando escuchan por las redes sociales, pero no significa que Dios se manifiesta en todo lugar, porque donde Dios se manifiesta es donde lo honran.
Dios se manifiesta donde lo reconocen. Y una de las cosas y uno de los problemas que tenemos en este tiempo es que porque sabemos que Dios está en todo lugar, no hacemos caso y hacemos lo que nos da la gana a nosotros, no le ponemos atención a la presencia de Dios. Es importante que tú entiendas que su presencia está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en donde le dan reverencia. Yo tengo y Apóstol Lourdes tenemos siempre la bendición de que en nuestro hogar siempre se manifiesta mucha paz. Y tú dices, pero, y en la mía también, bueno, en la mía estamos garantizados que se manifiesta la paz, porque nosotros estamos constantemente orando, ayunando, buscando, y todo el tiempo nos hemos dedicado a bendecir este hogar cuando salimos y cuando llegamos. Tratamos de no traer situaciones, ni crisis, ni problemas dentro de la habitación de nuestra casa. Y hemos cuidado nuestras vidas personales, que la presencia de Dios se mantenga en nosotros, pero también hemos cuidado el ambiente y el lugar donde estamos viviendo, que es nuestro hogar. La segunda presencia de Dios es importante que tengamos, que es la omnisciencia de Dios. Que esto significa que Dios tiene conocimiento de todo. O sea, en otras palabras, tú puedes pensar que Dios ignoró algo que tú hiciste o que Dios no atendió algo que tú hiciste, pero Dios lo sabe todo. Él sabe tanto de ti que te creó, Él sabe tanto de ti que te formó, Él sabe tanto de ti que conoce cada cabello de tu cabeza, Él sabe tanto de ti que cada pensamiento que tú puedas tener en este momento y aún después de este momento, Él los conoce todos. Su entendimiento es inmenso. Salmo 147, el versículo 5 dice, grande es nuestro Dios, de mucho, dice, poder, y su entendimiento es infinito. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Él sabe todas las cosas. Por eso, cuando tú entiendas y tú reconozcas que el Dios que tú le sirves lo que quiere es bendecirte y quiere que tú camines en el orden y que tú hagas las cosas bien y que tú cumplas con tus compromisos con Él y que tú seas fiel a lo que Él ha puesto para que tú sigas, créeme que Dios va a bendecir tu vida como nunca antes lo ha hecho. Quizás ahora te ha bendecido, pues te puede bendecir aún mucho más. Si tú te hubiese encontrado con Dios en la eternidad, te hubieras dado cuenta que Él estaba en un eterno presente. Él vive en su eterno presente, pero en realidad no estaba ocupado en ningún lugar. Y tú dices, ¿y cómo es eso, apóstol? Que Él no estaba ocupado en ningún lugar. Te lo explico en varios minutos, porque todo estaba en Él. Los cielos, el cielo no es cielo si Dios no está. Entonces, Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Dios sacó de él lo que es la creación, Dios sacó de él lo que son los cielos, Dios sacó de él lo que es el universo, Dios sacó de él lo que son las galaxias, Dios sacó de él todo lo que tú puedas ver, todo lo que hoy está creado, que tú dices, mira, esto existe, es porque antes de existir ya Dios lo había creado para él poder manifestar su gloria en todo lo creado por él. Entonces, el infierno, y esto es un punto que yo quiero, quizás no le puedo ver sus caritas porque puse el PowerPoint, pero ya mismo lo voy a abrir, pero quiero que tú entiendas este punto importante, que es el infierno es infierno por la ausencia de Dios. Aleluya. Todo lugar, toda casa, todo lugar que Dios no está es un infierno. Porque lo único que trae paz y trae descanso a tu vida se llama Dios y su presencia. Entonces hoy en día tenemos mucha gente que quizás en sus hogares están viviendo un infierno porque Dios no está.
Y tú me dices, bueno, pero lloro. Dios está donde se honra. ¿Cuánto tú estás honrando a Dios? ¿Cuánto tú estás valorizando a Dios? No es que tú conozcas Biblia, no es que tú conozcas quizás lo profético, no es que tú conozcas quizás a lo mejor las 4 reglas del ministerio profético o del apostólico, del doctorado, no es que tú conozcas los puntos A, B y C, es que la presencia esté ahí. Entonces, tenemos que entender la presencia de Dios es revelada en una plenitud sorprendente. Repito, tenemos que entender que la presencia de Dios es revelada, la presencia de Dios es entendida en una plenitud sorprendente y sobrenatural y que no puede ser entendida en la carne, sino en el espíritu. Jamás podrás entender a Dios en la carne. Jamás podrás entender a Dios actuando en la carne. Muchas veces nosotros tenemos que modelar o cambiar o ajustar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de pensar. Hay gente que a veces piensan que saben más que Dios. Hay otros que piensan que saben más que el líder. Así es, siempre hay esa competencia. La carne siempre va a querer estar compitiendo. Aleluya. Mateo 26, capítulo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nunca podrás entender la presencia de Dios en la carne. Para entender la presencia, para entender a Dios, tiene que ser en el espíritu. Ahora, hay otra que es la presencia manifiesta. ¿Cuál es la presencia manifiesta? En nosotros. Esta es la personalidad de Dios revelada, tangible y visible en nosotros. Es tener un algo extra que nos identifica en el reino. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo llego con Apóstol Lourdes a lugares y cuando llegamos la gente nos identifica, nos convertimos en alguien atractivo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, cuando es revelada y es tangible y es visible en tu vida, ella misma se revela de una manera que las personas del reino no a veces no se dan cuenta de que tú eres tan importante, aleluya, y que tú eres diferente. Amén a eso. Yo quiero que tú entiendas que la presencia manifiesta de Dios es revelada, tangible y visible en nosotros y es tener un algo extra que es el algo extra, es lo que nos identifica en el reino. Cuando tú cargas la presencia de Dios, hay algo que te distingue y te separa de los demás. Y es importante no dejar salir la presencia de Dios si Él está en tu vida. Texto que yo leí ahorita, aleluya, que fue el texto de Éxodo 33, 15 y 16. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá? Dice, ¿y en qué se conocerá aquí que haya dado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la tierra? Moisés entendió muy claro el principio de la presencia de Dios. Ahora, la presencia de Dios, aparte que la presencia de Dios, la que yo te hablé anterior, es la manifiesta, también la presencia de Dios, hay una presencia que es la celestial. ¿Cuál es la presencia celestial? Esta afecta todo lo que está en el cielo y se revela de una forma ilimitada e infinita.
El cielo es cielo porque Dios está en él y existe en él y se expresa en toda su plenitud. Isaías, el capítulo 6, el versículo 3 dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová, dice, de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Cuando la presencia manifiesta o la presencia celestial se manifiesta en la tierra, aún los que estamos aquí conectados con Dios nos damos cuenta. Isaías, el profeta, mira y en una visión ve el cielo y en el cielo ve a los querubines y estos están diciendo santo, santo, santo. Está diciendo desde el cielo, están hablando Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El cielo es cielo no porque es un lugar, porque antes de Dios no existía el cielo. Dios es antes de todas las cosas. Y este tema, por supuesto, es un tema que tú vas a tener que escuchar esta clase una y otra vez. Y por supuesto, tienes que meditar, tienes que hacer tus propios estudios y tienes que orarle a Dios. Nunca vas a entender este tema si no te pones en oración con Dios para que Dios se te revele, para que esa presencia, mientras tú estás leyendo y estudiando este tema, inunde tu lugar, inunde tu casa, inunde tu familia, inunde tu vida, inunde todo lo que está a tu alrededor. La presencia de Dios es importante porque dice Éxodo 14, que lo leímos anteriormente, que dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Si hoy en día tú no estás descansando en paz, no estás descansando en Dios, es porque todavía no has entendido la presencia de Dios. Cuando tú entiendes la presencia de Dios, tú descansas en paz. Cuando tú sabes que la presencia de Dios habita en ti, tú tienes descanso. Tú vas a estar, perdón, descansando en el Señor. La presencia, otra de las presencias que yo quiero tocar y vamos a seguir tocando en estos Zoom que estamos dando este discipulado es la presencia de habitación. Y esta presencia es importante porque esta es la promesa que Dios nos dejó a nosotros. Dice donde dice, no te desampararé ni te dejaré. Y esto es una promesa. Dios le dijo a Josué, cuando leemos en el libro de Josué y empezamos a escudriñar lo que Dios le dijo a Josué, Dios le dice a Josué, yo te ordeno que seas fuerte y valiente y no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que tú vayas. El Salmo 23, el versículo 4, dice aquí que es una protección a la adversidad. Aun si voy por valles temerosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Isaías 41, 10 dice, refugio y fuerza, no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios, que te fortaleceré y te ayudaré. Salmo 139, versículos 7 y 8. Es la presencia de Dios dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si tú lees ese Salmo 91, ese Salmo, perdón, 139, está poderosísimo. Ahora, Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Cuando tú entiendas esto que yo te estoy hablando, tú vas a ver que te vas a cuidar mucho más, que vas a valorizar mucho más lo que Dios te está hablando y lo que Dios quiere hacer contigo. Tú eres templo de Dios y porque eres templo de Dios, Él quiere habitar en ti y quiere que su presencia more en ti, pero tenemos que saber que para eso tenemos que caminar conectados a Dios. Y voy cerrando ya con este texto que tengo aquí, Isaías 43, el versículo del 1 al 3, dice esto. Ahora así dice Jehová
creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Entiende esto, la presencia de la habitación te dice, tú eres mío y quiero habitar en ti. Yo te marqué desde la eternidad para morar en ti, pero tienes que cuidarme, tienes que estar, tenerme en alto estima, tienes que reconocerme, tienes que valorizarme, tienes que reconocer y honrar que yo, mi espíritu, quiere morar en ti. Dice el versículo, cuando pase por las aguas, de Isaías 43, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pase por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Puedo seguir hablando acerca de este tema, pero quiero dejar algo para las próximas, por supuesto, clases que vamos a estar seguir dando, pero es importante que tú hoy entiendas esto. Tú y yo no somos cualquier cosa, somos creación, pero también hemos sido puestos en esta tierra para que la presencia de Dios more en nosotros. Y para eso tenemos que andar correctamente. No te estoy diciendo que no tendrás problemas. La Biblia habla claro, en el mundo tendréis aflicción, pero confía. Cuando tú cargas la presencia de Dios, tú confía. Cuando tú estás conectado con Dios, tú confía. Y tú sabes que no importa que vengan vicisitudes, que vengan crisis, que vengan problemas, que vengan situaciones, la presencia manifiesta de Dios se va a encargar de abrirte el camino. Cuando tú ves, como decía un Daniel, cuando tú ves a un Abraham, cuando tú ves a un Moisés, que abrió el mar, cuando tú ves tantos hombres de Dios que pudieron hacer prodigios y milagros en el Antiguo Testamento, te das cuenta que era porque tenían una conexión directa con el Espíritu Santo, pero también con la presencia manifiesta de Dios. Trata de no caminar sin la presencia, porque caminar sin la presencia es caminar sin cobertura. Caminar sin la presencia es caminar, andar por ahí y permitir que todo lo que los dardos que te tiren, que toda la altimaña de las tinieblas te lleguen a ti y no tengas ninguna protección. La presencia de Dios es la que protege tu vida, pero para eso tenemos que conocerla, tenemos que saber qué es la presencia de Dios y tenemos que saber que no es un cuadro, como yo decía, que tengo por aquí unos cuantos, que la ponemos y la tomamos cuando la queremos, sino que somos hombres y mujeres andando en una tierra con el derecho de ser portadores de la presencia manifiesta de Dios. Cierro con esto lo que es la grabación